vamos a ver, entonces vamos a empezar con los trastornos neurocognitivos, que es nuestro tema de hoy. Ayer ustedes han hecho práctica con sus asistentes y imagino que ya también han reforzado en su caso clínico que hemos hecho, ¿verdad? Sobre los trastornos neurocognitivos. Entonces, quiero decirles que los trastornos neurocognitivos tienen varias clasificaciones. Una de las clasificaciones, las más modernas, son que lo clasifican en confusión o delirio, trastorno neurocognitivo mayor y trastorno neurocognitivo menor. ¿Sí? Actualmente, el manual estadístico, ¿sí?, de enfermedades mentales ha cambiado la terminología de demencia. Antes se le llamaba demencia. Ahora ya no se llama demencia, sino trastornos neurocognitivos mayores. Entonces, dentro de los trastornos neurocognitivos mayores se encuentran son las demencias, ¿sí? Las diferentes demencias que existen. Solamente que lo han cambiado la terminología. Lo que antes era demencia, ahora es trastorno neurocognitivo mayor. ¿Ya? Ya. Creo que debo de colocar admitir todo. Ya, le pongo admitir todo. Ya, entonces, en los trastornos neurocognitivos, lo que va a haber es deterioro, ¿sí?, a nivel de las funciones mentales superiores, de las diferentes funciones mentales superiores que existen y que nosotros ya conocemos por las diferentes clases que hemos tenido desde el inicio, ¿sí? Entonces, dentro de las funciones mentales superiores que tenemos que se van a alterar en este tipo de trastornos, tenemos a la memoria, tenemos al lenguaje, ¿sí?, a la orientación, juicio, ¿sí? Entonces, y con modificaciones de la conducta y el aprendizaje. Aparte de todo ese tipo de funciones mentales superiores, también va a haber modificaciones en la conducta y en el aprendizaje, ¿sí? Entonces, hay que tener presente y sobre todo diferenciar a estos tres tipos de trastornos que están dentro de los neurocognitivos. Tenemos, por ejemplo, al delirio, ¿sí? Tenemos al delirio, donde aquí en el delirio, y de ahí un poquito más adelante los voy a explicar más, aquí solamente se va a ver la alteración de las funciones mentales superiores solamente cuando se produzca, es un episodio nada más. Por ejemplo, ¿qué me produce delirio? Me puede producir una infección, ¿sí?, un traumatismo, ¿sí?, intoxicación por alguna droga. Entonces, en el momento en que está sucediendo todos estos acontecimientos es donde hay una pérdida de la memoria, una alteración de la memoria, una alteración de la percepción, empiezo a ver cosas, ¿sí? Mi orientación está totalmente alterada, ¿sí? Mi juicio, ¿sí? Hay alteración de la conciencia. Pero ¿qué pasa cuando ya se resuelve todo esto? Todo vuelve a la normalidad. Entonces el delirio es reversible. Es reversible. ¿Y qué pasa? En cambio ya en el trastorno neurocognitivo mayor, donde encontramos a las diferentes enfermedades, ¿sí?, dentro de este trastorno neurocognitivo mayor, hay varias clasificaciones también. Por ejemplo, tenemos a la enfermedad de Alzheimer acá, dentro de los trastornos neurocognitivos mayores, a la enfermedad de Alzheimer, vascular, ¿sí?
trastornos vasculares, tenemos los trastornos del lóbulo frontotemporal también, ¿sí? O enfermedad de PIC, también llamada por si acaso. Tenemos al trastorno neurocognitivo con cuerpos de Lewy, a la enfermedad de Parkinson, ¿sí? Tenemos infección por VIH, por traumatismos, por priones y muchas más, ¿ya? Entonces, eso dentro del trastorno neurocognitivo mayor. Miren, cuando se presenta, dicen, la demencia se incluye, bueno, conocido ahora como trastorno neurocognitivo mayor, ¿ya? Que es una enfermedad donde puede producir inicialmente un trastorno neurocognitivo leve, ¿sí? O sea, un trastorno neurocognitivo mayor puede debutar o empezar con un trastorno neurocognitivo leve, o sea, como inicio, ¿sí? Y poco a poco se va haciendo un trastorno neurocognitivo mayor, ¿sí? En el leve aún no es demencia, ¿sí? Porque las funciones todavía, hay un leve declive de las funciones donde la persona, el paciente todavía puede hacer normalmente funcionar con las actividades diarias. Puede ser todavía independiente, ¿sí? Todavía hace sus cositas, se desenvuelve a nivel social, ¿sí? Todavía no pierde eso, porque ya en un trastorno neurocognitivo mayor, ya no, la persona ya se vuelve dependiente de alguien, ya no se puede ver por sí misma, ¿sí? Entonces, el caso clínico de ayer, yo no sé si algunos ya lo han hecho, pero así empieza la paciente, con un trastorno neurocognitivo leve, pero que ya está empezando en una demencia. ¿Qué demencia? Pues hay varias, ¿sí? Hay varias, pero ahí especificamos una en especial, ¿sí? Por la sintomatología que presentaba. Entonces, también tenemos, bueno, estas son las funciones mentales superiores que les dije. Acá tenemos la atención, hay una alteración, se distrae con rapidez, dificultad en la retención de información nueva, ¿sí? Hay más tiempo, se ponen a pensar cuando uno empieza a hacerle quizás los test, las preguntas, ¿sí? Porque no recuerdan por su alteración en la memoria. Cuando hay una alteración de la memoria, también hay una alteración de la atención y de la concentración, ¿sí? ¿Ya? Entonces no solamente depende de la memoria, sino de otras funciones mentales más. Tenemos en la función ejecutiva también, abandona proyectos complejos, ya no los puede hacer, ¿sí? Se tiene que centrar en una tarea cada vez más, ¿sí? En el aprendizaje y memoria repite una conversación, es por eso que se vuelven reiterativos en algo, ¿sí? Lo repiten y lo vuelven a repetir porque no lo recuerdan, ¿sí? No es capaz de seguir una lista de compras, necesita recordatorios frecuentes, ¿sí? También tenemos en el lenguaje, por ejemplo, utiliza los términos como eso. Cuando tú le preguntas y tú mismo respondes, entonces como ellos no saben qué responder, eso era, ¿sí? Ya sabes a qué me refiero, ¿sí? Ellos no saben ni a qué se refiero, pero para salir del paso te dicen, ya sabes a qué me refiero, ¿sí? Porque quizás tienen vergüenza, ¿sí? Quizás la familia es muy, no sé, cuando le llama la atención, si en caso no recuerda, porque hay que tener mucha paciencia con este tipo de pacientitos, ¿sí? Porque al final uno no sabe cómo va a llegar a la vejez y nos gustaría que nos traten bien, ¿no es cierto? Entonces hay que tener paciencia porque van a repetir y repetir, o ustedes van a quizás no saben que está empezando un deterioro, ¿sí? Cognitivo leve o una demencia y le mandan con una lista de compras a la tienda y trae las cosas mal o no trae completos y hay gente que se molesta, ¿sí? Entonces, hay mayorcitos que no viven con sus familias, ¿sí? Hay mayores que hasta trabajan en casas donde no es de su familia, trabajan para subsistir, trabajan en la calle, ustedes mismos han visto, ¿no es cierto? Entonces, debe ser muy difícil la situación de este tipo de pacientes que no tienen una familia donde los apoye y estén con ellos, ¿sí?
También las habilidades perceptuales motoras también, ¿no? Hay dificultad en el uso de herramientas o de desenvolverse en los entornos familiares, el reconocimiento social también, ¿sí? Comportamientos claramente alejados de los socialmente aceptables, ¿sí? Entonces, estas son las funciones mentales superiores que se alteran cuando hay una alteración de trastornos neurocognitivos. Como les digo, el trastorno neurocognitivo mayor, que actualmente llamado, antes era demencia, ¿ya? Ahí les hago hincapié porque les puedo quizás hacer alguna pregunta referente a esto, ¿no? ¿Cómo actualmente cómo se le denomina a la demencia o el trastorno neurocognitivo mayor denominado anteriormente como también? Entonces, por ahí puede ser pregunta, ¿sí? Entonces, como ya les dije, es un síndrome clínico caracterizado por un declive significativo a partir de un nivel previo más alto, ¿sí? Empieza de menos a más, ¿sí? Y sobre todo, ya en la demencia, quiero que entiendan que hay un deterioro funcional. Ya no funcionan, ya no pueden realizar actividades de la vida diaria. En un deterioro cognitivo leve sí, pero en una demencia ya no, ¿ya? Hay llamada también una clasificación como demencias, las degenerativas, como ya sabemos, las de Alzheimer, la de deterioro cognitivo leve, ¿sí? La más frecuente, pues la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Luego es seguido de la demencia vascular. En orden de frecuencia es Alzheimer, luego vascular en un 15-25%, y de ahí ya siguen las demás demencias, como frontotemporal o enfermedad de Pick, enfermedad de cuerpos de Lewy, Huntington, Wilson, Parkinson. Aquí tenemos la clasificación de la demencia por su origen, ¿no? Las degenerativas, como les dije, las vasculares, las de infartos múltiples, enfermedades de pequeño vaso, hemorragias, demencias sintomáticas, sobre todo las infecciosas, tóxicas y metabólicas, ¿ya? Entonces, pacientes con múltiples infartos, que pacientes sobre todo con antecedentes de hipertensión arterial, dislipidemia, obesidad, ¿sí? Diabetes, hacen este tipo de demencias con el tiempo porque a veces ellos no se controlan, a veces hacen microinfartos y no se dan cuenta, o pacientes que ya han hecho múltiples eventos de enfermedad cerebrovascular. Con el tiempo empiezan a presentar una demencia, ¿sí? Por las múltiples alteraciones en el sistema nervioso, ¿sí? Que afectan pues al área de la memoria, ¿sí? A la percepción, del lenguaje, ¿ya? Porque ustedes saben que nuestro cerebro comanda todo nuestro cuerpo, ¿sí? Y arriba está todo, ¿sí? Todo empieza con el estímulo, ¿sí? Y a través de la visión van a empezar a presentarse todas las vías, ¿sí? Todas las vías y se va a hacer un circuito en mi cerebro, ¿sí? Donde van a ir abarcando las diferentes estructuras y se van a ir produciendo los diferentes eh, eh, puede alterar las diferentes funciones mentales superiores, ¿ya? Dentro de los factores de riesgo, como ya les dije, tenemos factores de riesgo y factores protectores en la enfermedad de Alzheimer. Los factores de riesgo para enfermedad de Alzheimer, la depresión, ¿sí? Cuando un paciente tiene depresión en la adolescencia, adultez, juventud, es muy proclive a hacer una enfermedad de Alzheimer con el tiempo, ¿ya? También en la menopausia, también es un factor de riesgo la hipercolesterolemia, la hipermocistinemia, déficit de vitamina B12, la obesidad, el tabaquismo, ¿ya? Y dentro de los protectores, la menarquia más jóvenes, ¿no? Hormonas sexuales, tensión arterial normal, colesterolemia. Por eso se dice que en los pacientes que tienen este tipo de demencias es bueno
que haya hábitos en alimenticios, hábitos a nivel de ejercitarse, ¿sí? De tener una vida más saludable, más sana, leer más, ¿sí? Entonces, es importante la alimentación y el ejercicio mental y físico. También tenemos los factores de riesgo para demencias vasculares, ¿sí? Los factores de riesgo, como les dije, los accidentes cerebrovasculares previos, presiones arteriales altas, ¿sí? Antecedentes de hipertensión arterial, arteriosclerosis, fibrilación auricular, mayor edad, diabetes, colesterol alto, tabaquismo y obesidad. Aquí tenemos las patologías que se producen a nivel bioquímico de las demencias. Tenemos que la enfermedad de Alzheimer, hay una acá se va a producir, ¿sí? Placas, ¿sí? Placas y ovillos neurofibrilares y unas proteínas anómalas, ¿sí? Proteinopatías llamadas. Aquí en el Alzheimer podemos encontrar las proteínas tau, ¿sí? Las proteínas tau, las beta-amiloide, ¿sí? Proteínas beta-amiloide y también la sinucleína, ¿sí? En el Alzheimer. Ya en la demencia de cuerpos de Lewy, ¿sí? En la demencia de cuerpos de Lewy podemos encontrar a los cuerpos de Lewy, ¿ya? Y en la demencia frontotemporal, ¿sabe por qué se le llama o enfermedad de Pick? Porque hay una alteración de células que se llaman células de Pick, ¿sí? Que son ovillos neurofibrilares, ¿ya? O células de Pick. Entonces, por eso es que la demencia frontotemporal, por esa anomalía que tienen sus células, es que también se le conoce como enfermedad de Pick, ¿ya? O enfermedad de Pick. Y la demencia con cuerpos de Lewy. Aquí tenemos dentro de los trastornos neurocognitivos, dentro de los trastornos. Ya, entonces, aquí, ojito, también quiero que en esta parte también le pongo énfasis en el Alzheimer, cuáles son las proteínas anómalas que existen en la enfermedad de Alzheimer. ¿Sí? Las proteínas anómalas que existen en la enfermedad de Alzheimer. Eso también puede ser pregunta. Pregunta de examen, ¿ya? ¿Qué más tenemos? En la enfermedad de Lewy, tenemos la presencia de la sinucleína, ¿sí? De la proteína anómala sinucleína. Eso lo tenemos en la enfermedad de Lewy. En la enfermedad de Lewy, a diferencia de la de Alzheimer, no vamos a tener la alteración de esas tres proteínas, sino que solamente hay la alteración de la sinucleína más pues los cuerpos de Lewy que se presentan. ¿Qué más tenemos? Acá, ya. Entonces, aquí en el trastorno neurocognitivo, como les dije, tenemos al síndrome confusional o delirio, a los mayores, ¿sí? A los trastornos neurocognitivos mayores, a los trastornos neurocognitivos menores o leves, y dentro de los mayores, pues tenemos al Alzheimer, a la degeneración frontotemporal, ¿sí? O enfermedad de Pick, como les dije. Ya en el confusional yo les dije que va a depender, ¿sí? Acá hay una alteración de la conciencia,
que aparece en poco tiempo y su gravedad fluctúa a lo largo del día. ¿Sí? Es consecuencia directa de una afección médica, como le dije. Puede ser una intoxicación o por abstinencia de sustancias. ¿Ya? Entonces, en la enfermedad de Alzheimer, pues sobre todo se puede producir, hay muchos factores que pueden producir esta enfermedad, como depresiones, antecedentes de depresiones, mutaciones genéticas, ¿sí? Antecedentes familiares. Entonces, todo eso puede ser factores de riesgo para que me produzcan una enfermedad de Alzheimer. ¿Sí? Y en el trastorno neurocognitivo por degeneración frontotemporal, aquí tenemos que, a diferencia de las otras demencias, aquí se pueden producir alucinaciones visuales. ¿Sí? Alucinaciones visuales, pueden haber apatía, puede haber una reiteración del comportamiento, ¿sí? Un comportamiento estereotipado, compulsivo, apatía, puede haber agresión, ¿sí? Mucha agresión. Entonces, esto le caracteriza a este tipo de trastorno neurocognitivo. Que bueno, lo que lo vamos a poder observar es a través pues, de imágenes, ¿sí? De una tomografía, por ejemplo. Y en los cuerpos de Lewy, disculpen, en los cuerpos de Lewy es donde se ven las alucinaciones visuales, ¿ya? Más en frontotemporal vemos alteración de la conducta, ¿sí? Apatía, agresividad, ¿sí? Entonces, eso vemos. Y ya las alucinaciones visuales es donde se puede observar más en cuerpos de Lewy, en enfermedades de cuerpos de Lewy, donde puede haber una alteración de alerta, de la atención, alucinaciones visuales recurrentes, ¿sí? Bien informadas y súper detalladas, ¿sí? Eso es lo más resaltante que podemos ver en los cuerpos de Lewy. Bueno, por enfermedad vascular ya lo vimos, ¿sí? Sobre todo los factores de riesgo que se pueden dar para tener este tipo de deterioro, de trastorno neurocognitivo. Bueno, aquí tenemos en el cerebro, tenemos la sustancia blanca y la sustancia gris y la sustancia blanca, ¿no? Las diferentes, tenemos las funciones que cumplen las diferentes partes de nuestro sistema nervioso, ¿sí? La sustancia gris que va a conformar toda la área cortical y subcortical, ¿verdad? La parte frontal, la parte frontal, sobre todo a nivel, aquí van a empezar a modularse las emociones, ¿sí? Las capacidades cognitivas de la memorización, concentración, resolución de problemas. Cuando les digan corteza prefrontal, juicio, resolución de problemas, aquí es donde me digo, ¿lo hago o no lo hago? ¿Sí? En la corteza prefrontal. Ahí es donde, del sistema límbico, ¿sí? Donde están las emociones, acá por ejemplo, la emociones, sistema límbico, pasa al sistema, hay una vía que va hacia el área prefrontal, donde estas emociones ya al irse por esta vía hacia la corteza prefrontal, es donde ya no, donde mi emoción se convierte en decisión. ¿Sí? ¿Es una decisión buena o una decisión mala? Y aquí mi corteza prefrontal es la que va a decidir. Si está alterada, pues yo puedo actuar con agresividad, impulsividad. Pero si no, voy a actuar de la mejor manera y voy a decidir mejor las cosas. Por eso es que dice acá, memorización, concentración, autorreflexión, resolución de problemas, habilidad para escoger el comportamiento adecuado. ¿Ya? Entonces aquí se da. Tenemos también sustancia blanca. Aquí en la sustancia blanca tenemos el cerebelo. ¿Qué función cumple? De movimiento, motor y coordinación. El hipotálamo que regula la temperatura, los líquidos corporales, impulsos de comer, de beber, comportamiento sexual. ¿Sí? Sistema límbico.
y el hipocampo y el lóbulo temporal, que los tres van a actuar, van a cumplir una función importante para la memoria, ¿sí? Para la memoria. Y en la corteza, que tenemos pues el lóbulo occipital vinculado con la visión, el temporal con la audición y el reconocimiento de objetos, el parietal con las funciones sensoriales y el frontal ligado al movimiento. Aquí tenemos la fisiopatología de la enfermedad de Alzheimer. Se produce, ¿no?, un estrés oxidativo por la pérdida de neuronas y produciéndose una pérdida de neuronas colinérgicas, ¿sí? Produciéndose las placas de beta amiloide y también los ovillos neurofibrilares o proteínas anómalas tau, ¿sí? Entonces, y aquí tenemos las tau, las beta amiloide y también la sinucleína, ¿ya? En estas enfermedades de Alzheimer. Esta abarca alteración de 3 proteínas, beta amiloide, tau y sinucleína, ¿ya? Aquí tenemos enfermedades, bueno, aquí están lo que les estaba diciendo, ¿sí? En la correlación clínico-patológica está basada en anormalidades del péptido beta amiloide, la proteína alfa-sinucleína y la proteína tau hiperfosforilada. Estas 3 proteínas, ¿sí? Estas 3 proteínas anómalas van a determinar las variantes clínico-patológicas de la enfermedad. Acá tenemos una imagen de las características que se producen en la enfermedad de Alzheimer a nivel del cerebro, ¿sí? Y vamos a ver, acá esta parte de la izquierda es un cerebro normal y esta parte derecha es producto de un trastorno neurocognitivo, ¿sí? Entonces, tenemos, por ejemplo, tenemos que hay en pacientes con demencia, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, tenemos que hay una atrofia, ¿sí? Una atrofia a nivel cerebral, tenemos una dilatación de los ventrículos, ¿sí? Dilatación del ventrículo derecho, porque este ventrículo está normal, ¿sí? Dilatación del ventrículo derecho, ¿sí? Entonces, donde este tipo de alteraciones produce que haya problemas a nivel de las funciones mentales superiores, del lenguaje, de la memoria, ¿sí? De la atención. También tenemos aquí otra imagen que podemos observar, ¿no? La atrofia cerebral. Este es sobre todo ya de una demencia vascular, de tipo vascular. Acá, por ejemplo, hay un infarto parietal derecho, ¿sí? Un infarto parietal derecho. Un infarto parietal derecho. ¿Qué más vemos? ¿Sí? Vemos dilatación del ventrículo también. ¿Sí? Vemos dilatación del ventrículo y vemos pues la atrofia cerebral, ¿sí? Vascular. Bueno, en el diagnóstico y tratamiento de las diferentes demencias, porque al final el tratamiento pues es más sintomático que otra cosa, ¿sí? Es más sintomático. Y no, hasta ahora no existe un medicamento para la demencia donde pueda ser reversible esto o que disminuya la progresión de la enfermedad. En realidad no existe, ¿sí? No existe. Y bueno, a veces hay que ser un poco en el momento de dar el tratamiento a un paciente con demencia, ¿no? Sobre todo mejorar su calidad de vida, su sintomatología, porque si le vamos a dar mucho medicamento, ¿sí? A veces es en vano y sobre todo es pues hacer trabajar más a su riñón, ¿sí? A su hígado, y ya de por sí pues ya todo está envejecido, ¿sí? Porque cuando uno envejece, envejece todo. Todas las células de mi cuerpo se envejecen. Entonces, necesitamos tener mucha precaución con estos mayorcitos al momento de darle tratamiento. Si vemos pues que no hay una mejora con estos medicamentos que dicen inhibidores, por ejemplo, de la colinesterasa, ¿no? Memantina, donepezina,
dopecilo. Entonces, solamente dar, pues, por ejemplo, hay bastante en los pacientes la sintomatología que tienen con demencias es que se agitan, que tienen insomnio, otros que tienen alucinaciones, como en las enfermedades de cuerpo de Lewy, ¿sí? Como les dije, alucinaciones. Entonces, lo que nosotros, o hay agitación psicomotriz, agresividad, como la enfermedad frontotemporal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que dar? Ahí es donde actuamos los psiquiatras, ¿sí? No puedo dormir, podemos dar un medicamento que le ayude. También tenemos que ver cómo es el paciente, en qué condiciones está, cuál es su contextura del paciente, para poder ayudarlo, ¿sí? Entonces tenemos muchos medicamentos para poder ayudar a este tipo de pacientes, ¿ya? El mini mental test, ¿sí? Para ver el grado de deterioro que hay. Si hay un deterioro cognitivo o no. El punto de corte es 25. Bueno, el síndrome confusional que ya les expliqué, de inicio brusco, fluctuante, deterioro del campo de la conciencia y déficit de la atención. Es multifactorial. Siempre va a haber una causa clínica. Acá también puede ser pregunta. Siempre hay una causa clínica, es de inicio brusco, fluctuante y deterioro del campo de la conciencia, ¿qué es? Ya, entonces, chicos, en el tratamiento de las demencias, sobre todo, sintomático. Si no puede dormir, pues va a limitarnos quizás a un medicamento que le haga dormir, que quizás se pone ansioso y que le ayude quizás para la ansiedad. Hay medicamentos que cumplen muchas funciones. Uno puede ayudar para 4 sintomatologías que tenga el paciente, ¿sí? Como por ejemplo la quetiapina, que es un antipsicótico, pero que a la dosis que le damos a este paciente no cumple la función de antipsicótico, sino para los problemas afectivos. Eso también tienen que saber. Los antipsicóticos tienen diferentes funciones. A dosis antipsicóticas mayores de 600 miligramos, dosis no antipsicóticas menores de 600. Podemos empezar con 25 miligramos o menos de 25. Podemos dar un 12.5, 6.25 y ir subiendo de a poco. Y sobre todo, cuánto el paciente lo tolera y hasta cuánto de medicamento se siente la sintomatología empieza a disminuir. ¿Sí? Benzodiazepinas yo no utilizo para los adultos mayores, sobre todo con antecedentes de que haya tenido depresión y de que haya tomado por mucho tiempo benzodiazepinas. Las benzodiazepinas, uno de los efectos secundarios es que hay alteración de la memoria con el tiempo, por más de 10 años de haberlo utilizado. Entonces, si ya el paciente tiene antecedentes de depresión, que ha consumido benzodiazepinas y se le presenta este problema de demencia, si yo le voy a dar más benzodiazepinas, lo voy a hundir más, voy a alterar más su memoria y eso yo no quiero. Lo puedo reemplazar por otro medicamento. ¿Sí? Por eso es que hay que preguntar al inicio, antecedentes familiares, médicos, personales. ¿Sí? Es importante preguntar eso. ¿Qué medicación ha estado tomando? ¿Alguna enfermedad que haya tenido un tratamiento largo? Todo eso se pregunta. ¿Sí? Entonces, con esto terminamos trastornos neurocognitivos. ¿Sí? Y solamente 22 han ingresado. ¿Y cuántos son? Joseph, ¿estás? Creo que Joseph solamente ha dejado su... Doctora, Así está. estoy. Como te estaba hablando desde hace rato. Ah, es que hace rato no lo había escuchado. Ah, ya. Ya, bueno. Joseph, ¿qué te iba a decir? ¿Cuántos alumnos son? En Pero total bueno, somos, ya, somos 65. ya es decisión de cada uno, ya están grandes ya. Ya, entonces, chicos, en donde he puesto énfasis
es lo que voy a preguntar, porque me van a pedir, creo que 7 u 8 preguntas, ¿ya? Entonces, en lo que he puesto énfasis, eso le voy a preguntar. No les voy a hacer difícil la vida, ¿ya? Porque tienen que saber lo puntual, tienen que saber lo más práctico, lo que tienen que recordar, ¿ya? Y ahora sí, vamos a hacer trastornos por dependencia de sustancias, ¿ya? Que es lo que faltaba, que también voy a hablar de lo más importante y voy a enfatizar en algunas cosas donde ustedes presten atención, porque de ahí también les voy a hacer las preguntas. Entonces vamos a compartir. Ya de ahí les envío de aquí les envío las diapositivas, ¿ya? Ya, doctora. Te lo envío, Joseph, y tú le envías a tus compañeros o lo Sí. subo ahí al campus. Si lo puedes subir al aula, mejor. Ya lo subo. ¿Lo ven o no? Sí, doctora, sí se ve. Ya. Entonces, lo que vamos a hablar ahora entonces es trastorno por dependencia de sustancias. Y acá incluyo las drogas legales y las drogas ilegales. Drogas legales que son consideradas el alcohol y el tabaco, ¿sí? Y las ilegales el resto. ¿Qué es una adicción? Es el ansia vehemente, ¿sí? Búsqueda activa y uso compulsivo e incontrolable de drogas para propósitos no médicos, a pesar de las consecuencias negativas en la salud y en lo social, ¿sí? Y esto que dice acá, a pesar de las consecuencias, es debido a una parte de mi cerebro que va a hacer que yo no mida los riesgos, no, no, no decida si que está mal, ¿sí? Yo no voy a decir que está mal que esté consumiendo eso, ¿sí? No. Hay una parte de mi cerebro, ¿sí? Que va a ser que por ese motivo, al estimularse esa parte de mi cerebro, yo no voy a ver consecuencias, ¿sí? Si me puedo morir, puedo morir intoxicado por esa droga, pero no se va, no, a pesar de todo eso, del peligro, del riesgo, todo lo que pueda pasar, es por eso que las estructuras de nuestro sistema nervioso son muy importantes, porque al ser alteradas, todo se puede alterar, hasta cuando yo decida algo, ¿ya? Entonces más adelante ustedes van a ver cuál es esa estructura por la que no me permite decidir mejor, ¿sí? O decir hasta aquí, basta ya no puedo seguir así con esta vida, ¿sí? Tipo de adicciones, muchas. Electrónicas, ¿sí? Lo más común, internet, chat, web, ¿sí? Eso es lo más común, lo primero que ahorita está. ¿Sí? La ciberadicción, ahora hay más casos de eso, ¿sí? Hay más casos. El estar con el celular, el internet, a veces no le damos buen uso, ¿sí? Y hay gente que ni come por estar en su cuarto solamente jugando, chateando, en internet, ¿sí? No estudia, sale mal en los exámenes, ya no socializa, ya no tiene amigos ya. Ahora ya no tienen amigos así de manera física, solamente son virtuales, ¿sí? Lúdicas, bueno, ya sabemos, juegos del azar, casinos, dragones, conductuales, televisión, ¿sí? Música estridente, trabajo, poder, dinero, sexo, comida, compras, ¿sí? Química, las drogas, pues las que estamos hablando. Y como les digo, dentro de las legales, el alcohol, la nicotina y los psicofármacos, ¿sí? La cafeína también considera, y las ilegales todas las que con el resto. Bueno, dentro de la neurobiología de las adicciones, sobre todo aquí, son los estímulos.
los estímulos que van a existir tanto externos como internos. De acuerdo a eso se va a mover el comportamiento de la persona, ¿sí? El comportamiento humano se va a ver alterado por los estímulos, tanto de afuera como de dentro. ¿Sí? Estos estímulos van a motivar a actuar de alguna manera o en alguna cosa. ¿Sí? Las señales internas de motivación nos dicen que actuar de una determinada manera de alcanzar un objetivo específico o una recompensa. ¿Sí? Y la recompensa puede ser directamente placentera, por lo tanto nos llevan a repetir el comportamiento. Si esta recompensa me da placer, yo lo voy a querer repetir y repetir y repetir. Y por eso es que tiene un comportamiento compulsivo, las adicciones, ¿sí? Ya que el placer es un gran motivador. Entonces, tenemos diferentes neurotransmisores se van a alterar en las adicciones. Tenemos la serotonina, la norepinefrina, la dopamina, el GABA y los neuropéptidos, ¿sí? Las diferentes alteraciones de esto me van a producir adicciones. Por ejemplo, en la serotonina, en donde el lugar de producción de la serotonina, ¿en dónde más vamos a encontrar serotonina? A nivel del núcleo dorsal del RAFE, en cerebro medio, ¿sí? Como les dije en la clase pasada, la norepinefrina es en qué lugar se encuentra mucho mayor concentrado, en el locus coeruleus. Y fue examen, pregunta de examen. Esa vez yo les hice énfasis en eso. La dopamina, a nivel de cerebro medio encontramos más dopamina. GABA, distribuido a lo largo de las neuronas inhibitorias, porque es el neurotransmisor mayor inhibitorio, el GABA, ¿sí? Neurotransmisor del placer y del movimiento, la dopamina, ¿sí? Del sueño y del humor, ¿quién regula el sueño y el humor? ¿Qué neurotransmisor? La serotonina. ¿Sí? Los neuropéptidos que me van a disminuir los umbrales del dolor. ¿Sí? Y también se van a encontrar a nivel de cerebro medio igual que la dopamina. ¿Ya? Entonces, esto es importante que lo sepan. Mayor productor de serotonina a nivel del núcleo dorsal del RAFE en cerebro medio. La vía dopaminérgica, ¿sí? Sobre todo que va a actuar a nivel del placer, ¿sí? Del placer del consumo, ¿sí? Entonces, ¿dónde es el juicio y la perseverancia? A nivel de corteza prefrontal, ¿sí? A nivel de corteza prefrontal. Aquí, cuando hay una adicción, cuando la persona ya está con una dependencia, ¿sí? Ahí no le va a importar nada. Por eso es que al haber una alteración a nivel de corteza prefrontal, es donde, a pesar digas lo que le digas, él va a seguir consumiendo y no va a tener temor a que pueda morir intoxicado o a que pueda ser violado, ¿sí? Porque es un riesgo los lugares de consumo. Es un riesgo, porque ahí va gente de todo tipo, y hasta ofrecen dinero a cambio de sexo, ¿sí? Entonces, aquí no hay miedo, no hay nada, ¿sí? Porque hay una alteración de la corteza. Sistema límbico, todo lo que es emociones, ¿sí? Todo que está el sistema límbico. Incluye el hipotálamo, la amígdala, ¿sí? Los núcleo accumbens, ¿sí? El núcleo accumbens está el área tegmental ventral, sobre todo el núcleo accumbens y área tegmental ventral, sobre todo acá, donde controla el placer del consumo, ¿sí? Todo lo que es placer, no solamente del consumo, de todo, de todas las adicciones que puedan haber. Entonces hay una alteración acá, ¿sí? Mientras más quiero, más pienso, más quiero, ¿sí? Y hasta podemos llegar a la... se puede producir una tolerancia porque
de lo que antes yo consumía y me producía placer, ahora ya lo que yo consumía antes ya no me produce placer, quiero más. Y por eso es que hay personas que mueren por intoxicación, por sobredosis, porque hay una alteración aquí a nivel de núcleo accumbens y área tegmental ventral. ¿Por qué? Porque los neurotransmisores aumentan, ¿sí? Aumentan, quiero más droga, ¿sí? Pero el consumo normalmente del adicto no era mucha, entonces no voy a estar satisfecho, pero quiero más droga. Y esta persona va a empezar a conseguir droga como sea. Entonces va a llegar un momento donde ya no va a poder, donde va a estar tan alterado a nivel del núcleo como ya mental, va a haber una alteración tremenda de neurotransmisores, ¿sí? Del placer, donde ¿qué va a suceder? Lo que consume él no me produce placer y quiero más y quiero más. Y empiezan a robar, empiezan a consumir, a intoxicarse, alquilan sobre todo lo que está más de moda, alquilan un cuarto y ahí se meten y están 4 días consumiendo, ¿sí? Entonces, su cuerpo pide más para que aquí, en estas áreas del núcleo cúmulos y el área tegmental ventral, se encuentre satisfecha, ¿sí? Se encuentre satisfecha y no les produzca ninguna sintomatología, porque cuando no son satisfechas es cuando puede empezar a presentar diferentes síntomas, ¿sí? Ansiedad, cólera, irritabilidad, porque no consiguen lo que quieren. Sobre todo porque ya hay una alteración a nivel del sistema nervioso. Por eso, las adicciones producen alteraciones. Ya no vas a volver a como eras antes. Te va a deteriorar a nivel cognitivo, a nivel... Las diferentes funciones mentales superiores se van a deteriorar. Por eso es que una persona que consume hasta puede llegar a ser una esquizofrenia, sobre todo con la marihuana, ¿sí? Ya una persona cada vez que recae por la droga, ya no vuelve a ser la misma de antes, en todos los aspectos, desde el nivel cognitivo hasta todos los aspectos, ¿sí? Se deterioran, se van deteriorando más y más, van volviendo más lentos para pensar, para los cálculos, ¿sí? Su inteligencia disminuye, se altera la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque en el área prefrontal también se altera. Pues. Hay alteraciones a nivel de todos los órganos, las estructuras, hipotálamo, ¿sí? Sistema límbico, emociones, la amígdala, la desinhibición, ¿sí? Alteración de la alimentación, porque hay una alteración a nivel de hipotálamo y ahí controla el impulso del apetito, ¿no es cierto? Sexo. ¿Ya? Entonces es bien complejo. Pues. Y el que quiere salir, bienvenido sea, porque depende del paciente. No depende de la familia, depende de él que dé el primer paso y tenga conciencia de enfermedad y diga, sí, yo estoy metido en esto y tengo que salir yo. Porque estos pacientitos no tienen conciencia de enfermedad. Piensan que es un juego, que consumir marihuana de vez en cuando, dicen, no me va a causar nada. Ellos dicen de vez en cuando, pero de ahí se les escapa de las manos. Y ya no es un de vez en cuando, es todos los fines de semana. Y de ahí dejando 3 días, de ahí dejando 2, de ahí dejando 1, de ahí todos los días. Y jovencitos, muy proclives a ser esquizofrénicos, que hay muchos casos de pacientes que han empezado con consumo de marihuana y han terminado con esquizofrenia. ¿Sí? Bueno, aquí las regiones cerebrales implicadas, ya les hablé, ¿sí? Acá tenemos diferentes pues, neurotransmisores, la serotonina, la norepinefrina que se altera,
la dopamina, ¿sí? En el área tegmental ventral que tenemos al sistema dopaminérgico, que es responsable de los efectos de placer, como les acabo de explicar, ¿sí? Así como la ansia de la droga, y la corteza prefrontal, que es incapaz de controlar el consumo de drogas en individuos adictos. Por eso es que ya no les importa si mueren, si son violados, si son todo, ¿sí? Porque en los huecos donde consumen drogas, pues es algo, es una, ¿qué les digo? Es un cuadro o experiencia que ustedes, si lo ven, está tristeza, lástima, pena, ver ahí a mujeres, hombres botados, ¿sí? Eh, drogados. Es triste. Bueno, aquí también se vuelve a repetirse el sistema límbico, sobre todo la amígdala, ¿sí? La respuesta emocional, la corteza prefrontal, aquí sobre todo el juicio, las decisiones, ¿sí? Aquí en el sistema límbico también, ¿no? El núcleo accumbens, ¿sí? El placer de la dopamina, el sistema dopaminérgico, ¿sí? El área tegmental ventral también, el sistema motivacional. Más tenemos. Tenemos que uno de los signos clásicos de adicción de las drogas o el alcohol es continuo uso a pesar de sus consecuencias. Bueno, eso ya les expliqué, ¿no? El continuo uso. ¿Por qué? Debido a qué? A la corteza prefrontal, ¿no? Las drogas de abuso puede causar sentimientos de placer y la intoxicación inmediata activa es el área tegmental ventral del sistema dopaminérgico. Este puede ser pregunta, chicos. Acá, el sistema dopaminérgico. Las drogas de abuso pueden causar sentimientos de placer y la intoxicación inmediata activa. ¿Sí? Esto es a nivel de área tegmental ventral, ¿ya? Sobre las decisiones, la toma de decisiones, la impulsividad, ¿sí? En el área prefrontal, no se olviden. La evidencia científica muestra que las drogas también alteran otras áreas del cerebro que están involucradas en la toma de decisiones, planificación y control de la conducta. Entonces, los estudios han demostrado que el uso crónico de drogas altera la corteza frontal del cerebro, ¿sí? Por eso es que ya no tienen conciencia, no les importa nada, no les importa. Entran y salen de los alcohólicos anónimos y todo eso. Pérdida del control del comportamiento. Aquí tenemos, bueno, lo que les estaba explicando, la región prefrontal de la corteza frontal se cree que está involucrada en el desarrollo de la adicción desde las primeras etapas de uso y abuso a la dependencia de la adicción. Las drogas de abuso en la corteza prefrontal llevan a sobrevalorar la recompensa, el riesgo de subestimar y no aprender de los errores repetidos. Por eso es que, como ya les vuelvo a repetir de nuevamente, ya no les importa nada, ¿sí? Drogas de abuso disminuyen la influencia de la corteza prefrontal en el núcleo accumbens y otras zonas. Aquí tenemos acá una imagen, ¿sí? Donde aquí, este es un normal, cerebro normal, y aquí es un cerebro de un adicto. Y vemos cómo la actividad, ¿sí?, neuronal es el amarillo, ¿sí? Está activo, funciona. Y miren cómo está la actividad neuronal de un paciente adicto. Pobre, ¿sí? Pobre de neuronas. Muy pobre. Entonces, es por eso que yo les digo cómo se deteriora hay un deterioro ya. Es orgánico un paciente con drogadicto. Ya se considera un paciente orgánico. ¿Por qué? Porque hay una alteración de las neuronas, ¿sí? Alteración de diferentes estructuras del sistema nervioso. Bueno, en el tratamiento es de acuerdo, pues, a la droga que toma, pues, ¿no?
la droga que consume. Tenemos, por ejemplo, en un tratamiento, por ejemplo, de los pacientes alcohólicos, lo que nosotros utilizamos en la vida acá en Perú, sobre todo utilizamos bastante las benzodiazepinas como el diazepam. O también podemos utilizar el lorazepam, pero el lorazepam no hay. Pero el lorazepam es lo mejor porque no va a tener un metabolismo hepático. Entonces eso ayuda porque ya de por sí estos pacientes alcohólicos, por ejemplo, mueren por cirrosis hepática, por cáncer hepático, ¿sí? Entonces, si les vamos a dar más medicamentos, pues van a afectar más a su hígado. Entonces, por eso es que el lorazepam, como no pasa no tiene un metabolismo hepático, ¿sí? Entonces, es que es lo mejor. Pero el diazepam también da buenos resultados, ¿sí? El diazepam también da buenos resultados. Entonces, son medicamentos que van a ayudar sobre todo a ayudar para la ansiedad, ¿sí? Para la ansiedad de seguir consumiendo. Y dentro del consumo, por ejemplo, de opiáceos, damos otro opiáceo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que ir dando de más a menos, porque no podemos quitarle de golpe esta droga, porque su cuerpo, como ya está habituada a una droga y a la cantidad de droga que consume, entonces de a poco se le tiene que quitar, pero se le quita con este tipo de medicamentos, ¿sí? Que bueno, no se utiliza acá porque no tenemos, bueno, acá en Chiclayo no hay. Que yo esa vez pregunté, no había ni metadona, ni oxicodona, ni nada, ¿ya? Y bueno, siempre sintomatología, ¿no? Actuar sobre la sintomatología, pacientes que vienen consumidores, que vienen, por ejemplo, con mucha ansiedad, ansiolíticos, algunos están deprimidos, otros son muy impulsivos, agresivos, pues estabilizadores del ánimo. Es de acuerdo, también nosotros les tenemos que dar de acuerdo a cómo llegan, ¿sí? Muy agitados. Les podemos dar vía parenteral, ¿no? Haloperidol por unos 3 días y luego ya empezamos un tratamiento oral, ¿sí? Para el tabaco, el bupropión es lo mejor, ¿sí? Que es un antidepresivo. Es lo mejor para la adicción al tabaco. Disminuye esas ansias. Naltrexona que damos para dependencia de opiáceos, alcohol y cocaína. También, ¿no? Es una droga que empezamos de más a menos, ¿ya? De más a menos, para ir desacostumbrando poco a poco al paciente a la droga. Por eso es que damos de más a menos. Pero que no se utiliza acá. Es que no pongo mucho énfasis porque... ¿Dónde está? Acá tenemos... Allá. Acá tenemos el término abuso. Se define al consumo de un fármaco sin necesidad médica y en dosis excesivas que pueden implicar riesgos para el sujeto que lo utiliza o para quienes lo rodean, ¿ya? Es abuso. Y la dependencia es un patrón desadaptativo de consumo que conlleva un deterioro o malestar significativo y se va a expresar en 3 o más de estos puntos según el DSM. Puede haber tolerancia, abstinencia, aumento de la cantidad o tiempo de uso, deseo persistente o esfuerzo infructuoso, empleo de tiempo en actividades para conseguir la sustancia, roban, un montón de cosas. Empiezan robando en casa, de ahí roban en la calle, ¿sí? Reducción de actividades sociales por estar drogándose. Se continúa tomando la sustancia a pesar de los problemas que puede haber. ¿Por qué? Porque hay afectación del área de la región prefrontal, ¿sí? Región prefrontal, área tegmental ventral, núcleo accumbens. Tolerancia, es lo que yo les estaba hablando, lo que se produce. Aumento paulatino de la cantidad de sustancia necesaria para producir el mismo efecto, el efecto deseado, ¿sí? Es lo que me sacia, lo que ya me tiene tranquilo.
disminución del tiempo durante el cual una determinada cantidad de sustancia genera un efecto subjetivo en el consumidor. Tolerancia. ¿Ya? En el síndrome fisiológico de la abstinencia tenemos, la abstinencia es cuando se deja más o menos unas 48 a 72 horas de consumir la droga. Ya después del último consumo de droga es cuando uno dice, no, ya no voy a seguir consumiendo, quiero cambiar mi vida. Entonces es igual a la fisiopatología del estrés que yo les expliqué, ¿sí? El estímulo, ¿sí? El aumento de cortisol, ¿sí? Entonces todo eso que me va a producir que haya ansiedad en mi cuerpo. Todo esto va a aumentar la actividad de canales de sodio por aumento del AMP cíclico y va a haber una hiperactivación glutamatérgica, ¿sí? Donde me van a dar diferentes sintomatologías como ansiedad, irritabilidad, sudoración, angustia y todo eso. En las formas de consumo tenemos el abuso puede ser experimental, cuando el deseo de conocer los efectos lleva a una experiencia inicial, después de la cual se puede continuar, ya sea continúa o abandona totalmente, porque también hay personas que han consumido una vez y no les ha gustado y ya no han consumido otra vez o dos veces, pero hay otras personas que ya han seguido consumiendo, ¿sí? Esporádico, que se pueda repetir el consumo una vez conocidos los efectos buscados, pero solo en determinadas circunstancias. ¿Sí? Ese es el esporádico. Repetitivo, no son solo las circunstancias las que impulsan el abuso. Y comienza a establecerse un aumento de la periodicidad. ¿Sí? Empieza a hacerse y compulsivo ya. Utilización excesiva y persistente que puede llevar a la dependencia farmacológica, habituación, toxicomanía y adicción. Aquí, dentro de la epidemiología a nivel de Estados Unidos de América, el 54.7% de los adultos han utilizado alguna vez una droga ilícita, ¿sí? Alguna vez. El 25.9% las usaron en el mes pasado. El 43% creen que 5 tragos, 1 o 2 veces a la semana es poco riesgoso. ¿Sí? Y el 25% creen que el uso de marihuana 1 o 2 veces es poco riesgoso. Entonces, es donde yo les digo que minimizan la sintomatología, ¿sí? Minimizan su consumo, ¿sí? Son personas que minimizan su consumo. Y este tipo de pacientes también pues hacen un trastorno tienen de por sí un trastorno de personalidad de base. Algunos son borders, otros son disociales, ¿sí? Donde ya personas que matan por la droga, ya se ha suprimido el área de, ¿qué área? A nivel del cerebro, ¿sí? Impulsividad, agresividad, a nivel de corteza prefrontal, ¿sí? Ya está totalmente alterada. Me imagino que no habrá ni neuronas en esa área, ¿sí? Ya no hay sinapsis, ya no hay nada ahí ya, ¿no? Donde ya no les importa vivir o morir, matan por la droga, se prostituyen. Entonces, en un estudio nacional de salud mental, tenemos la prevalencia de trastornos por uso de sustancias alguna vez en la vida. El mayor, pues el primero es el abuso de alcohol, ¿sí? De todas las sustancias, ¿sí? Tenemos el consumo de alcohol, hombres y mujeres, ¿sí? Mayor en hombres, pero en este tiempo ya se están igualando las cifras, ¿sí? Al menos acá en Perú ya se están igualando las cifras de pacientes, tanto varones como mujeres, que tienen abuso de alcohol, ¿ya? Bueno, los efectos producidos por el consumo de alteración en diferentes estructuras, pues, órganos de nuestro cuerpo digestivo, nuestro hígado, ¿sí? Neoplásicos, diferentes tipos de cáncer, de páncreas, hepático, faringio, ¿sí? Naringio, neurológicos,
enfermedades cerebrovasculares, encefalopatías, infecciosas, neumonías, tuberculosis, ¿sí? Pacientes que no se alimentan, que solamente su alimento es la droga. Están 4 días encerrados en un cuarto y no se alimentan, solo consumen droga. Cardiovasculares, ¿sí? Cardiomiopatías, hipertensión arterial, traumatismos, accidentes de tránsito, aéreos, sobre todo los de tránsito por consumo de alcohol, ¿no es cierto? Se ve bastante, es bastante frecuente. Los psiquiátricos también, consumo de alcohol puede ser porque quizás hay, por ejemplo, hay pacientes que empiezan a consumir alcohol porque están decepcionados, porque muere un familiar muy querido, ¿sí? De su infancia. Entonces todo eso acarrea que conlleve al consumo de alcohol. Sexuales y reproductivos, ¿sí? Esterilidad, abortos, hasta disminuye el libido el consumo de la droga. Y pues los familiares y los sociales. Uy, acá hay muchos problemas sociales por el consumo de drogas, muchísimo. Prostitución, divorcio, desempleo, ¿sí? Problemas judiciales, problemas económicos, un montón. ¿Sí? Las alteraciones, las patologías, los trastornos que vemos nosotros en el día a día es producto a veces del consumo de drogas, no solamente del paciente, sino papá, mamá, hermanos, tíos. Entonces, aquí tenemos el origen. No es posible hablar de un factor específico. Hay muchos factores que me pueden conllevar al consumo de esta droga. No hay un factor específico de la dependencia de drogas. Las causas no han sido totalmente esclarecidas. Simplemente se conocen múltiples factores que resultan de la interacción recíproca entre el fármaco, el usuario y el ambiente. Tenemos los cambios en las relaciones familiares por esto. El sistema familiar es uno de los primeros sistemas impactados por el desarrollo de una adicción en un miembro de la familia, ¿sí? Se produce estrés, reacciones codependientes, sobre todo los papás, ¿sí? Les dan dinero para que no, dice, prefiero darle dinero a que vaya a estar robando por ahí, mejor yo le doy la plata ya para que compre la droga y no esté robando, dice la mamá, ¿no? Algunos de los cambios más frecuentes son estrés, tensión en las relaciones familiares, desconfianza, comunicación evasiva, discusiones frecuentes, aislamiento del resto de la familia, disminución del tiempo compartido con la familia. Y bueno, aquí tenemos el poder manipulatorio del adicto. Sí, en el entorno familiar, súper manipulador, mentiroso, ¿sí? Para conseguir lo que quiere, la droga. En el riesgo individual, baja de interés por los logros escolares, ¿sí? Hay personas que empiezan a consumir desde los 8, 9 años. Es la edad más pequeña que yo he visto. Un caso cuando estaba haciendo mi residencia en Lima, en el Arco Herrera, era una niña que a los 8 años su mamá lo abandona y lo deja con su abuelita. Su abuelita tenía que trabajar, no lo trataba bien y a veces no le daba de comer o no le abría la puerta de la casa y la niña se iba a la calle y ahí empezó a consumir alcohol y como vivía en la calle también consumía terocal. El terocal dicen que es una droga que no te da apetito, que te quita el apetito, que te quita el frío, ¿sí? Por eso es que hay bastantes adictos al terocal que viven en las calles, porque se drogan, ya no tienen frío, no tienen hambre, no tienen nada y así pueden vivir un montón de días en la calle. Entonces esta chiquita había consumido, ya consumía terocal, pues, desde los 8, alcohol, 8, y se prostituía. ¿Cómo llegó al hospital? Porque lo habían encontrado los policías como menor de edad, lo habían encontrado prostituyéndose. Y por eso es que lo llevaron al hospital. ¿Sí? Y siempre era una pacientita que siempre llegaba, vivía en una casa hogar, pero era muy, muy, muy agresiva, súper agresiva.
¿Qué más tenemos? Baja autoestima, baja actividad religiosa, rebeldía y alienación social, comportamiento antisocial temprano, delincuencia, psicopatología, especialmente depresión, comportamientos de riesgo en sexo y otras actividades. Bueno, tenemos que factores condicionantes generales tenemos la familia. La familia, pues, de estos pacientes, ¿cómo es la familia de estos pacientes que consumen? Sobre todo hay desestructurada, carente de disciplina, ¿sí? Hay una carente de comunicación, mucha sobreprotección a veces, o son los extremos, ¿no? Mucha sobreprotección o mucho descuido, negligencia, comportamientos agresivos, historias de consumo en la familia, problemas legales, ¿sí? Riesgo en la familia, la historia familiar de alcoholismo, de adicción, conducta antisocial. Modelamiento familiar del comportamiento relacionados con el uso de drogas, disfunciones familiares, pobres habilidades parentales, actitud permisiva del uso de drogas en adolescentes. Nos mandan a una fiesta, 12, 13 años, ya están que consumen alcohol, ¿sí? Hay que saber quiénes son los amigos de mis hijos. Es muy importante saber en qué círculo está mi hijo, ¿sí? ¿Quiénes son sus amigos? Es importante que lleguen a la casa de nosotros para poder conocerlos. ¿Quiénes son? ¿Cómo son? ¿A dónde los voy a enviar cuando me digan, mamá, déjame ir a la casa de mi amigo, voy a hacer una pijamada o va a haber una reunión? Es importante saber eso. Craving es el deseo de seguir consumiendo, ¿sí? Ese es el craving, el deseo de seguir. Entonces, esto me produce, sobre todo cuando estamos en abstinencia, ¿sí? Cuando hay una abstinencia. Primero se va a producir la abstinencia, luego el anhelo, deseo por cualquier droga, en cualquier momento, ¿sí? Y donde se va a activar el sistema nervioso. Tenemos el núcleo accumbens, donde empieza a pedir más droga, ¿no es cierto? La neurobiología, sensibilización límbica, ¿sí? Disminución de la dopamina. Y en el soporte farmacológico, pues lo que vamos a dar, ¿sí? Los medicamentos de acuerdo a la sintomatología que tiene. Un estabilizador del ánimo, como la carbamazepina, por ejemplo, es lo mejor. Tenemos también el valproato, pero es muy hepatotóxico. Entonces, si ya hay afectación del hígado en estos pacientes alcohólicos, mejor, preferible dar una carbamazepina. ¿Ya? Los agonistas dopaminérgicos como naltrexona, naloxona, pero no hay acá, pues. No hay acá. Nosotros damos benzodiazepinas, ¿sí? Benzodiazepinas al inicio. La genética del alcoholismo, por eso es importante preguntar en la historia clínica antecedentes familiares. Y siempre cuando ustedes van a hacer, siempre hay un familiar que es alcohólico, o, ¿sí? Siempre alcohólico u otra droga, ¿sí? Tienen adicciones. Entonces, por ejemplo, hay un 30%, 40% de heredabilidad, más en hombres que en mujeres. ¿Sí? En estudios de adopción, hijos de padres alcohólicos, un 23%. ¿Sí? Alteración del gen para el receptor de 2 dopaminérgico. Entonces, estos cromosomas se alteran para que se produzca el alcoholismo. Cromosoma 11, alelo 1, locus Q22 y Q23. Dentro de la terapia para el tratamiento para las adicciones es importante que haya una buena relación entre el terapeuta y el usuario. Hay muchos médicos que no tienen aversión a los pacientes adictos, ya que son muy manipuladores, mentirosos, son sarcásticos, que tratan de minimizar todo, de
ellos con ideas de grandeza, que, ¿no? Ese tipo de pacientes son disociales, sin emociones, sin sentimientos, ¿sí? Sin vergüenzas, no trabajan, quieren dinero, explotan a sus padres o a la gente para su beneficio, ¿sí? Sobre todo para eso. Entonces, por eso es que hay mucha aversión de los terapeutas hacia ciertas patologías o trastornos, ¿sí? Por ejemplo, los adictos. ¿Ya? Por eso es que es importante la relación terapéutica, ¿sí? Para desculpabilizar, para escuchar activamente, para que no haya transferencia y contratransferencia, ¿sí? Historia clínica no centrada en el consumo, evaluar introspección del usuario, demostrar pericia y competencia, establecer liderazgo como terapeuta, estricto en las normas, ¿sí? Porque si te va a ver un poco temeroso, va a hacer lo que quiera el paciente, ¿sí? Y equilibrio. Bueno, aquí el abordaje farmacológico es importante, sobre todo para los pacientes que empiezan a presentar eh, eh, este tipo de, de ideas de consumo, ¿sí? Para este tipo de pacientes es muy importante el abordaje farmacológico. Ya con la medicación vamos a ayudar para que todo, para que haya sobre todo una disminución en las ansias del consumir, ¿sí? Sobre todo y que disminuya el grado de placer que tiene el momento de pensar en la droga cuando no la tiene, ¿sí? Todo esto. Y los fármacos anticlínicos que son importantes, como ya les dije, pero no tenemos acá, solo tenemos las benzodiazepinas, ¿sí? Que bueno, son de mucha ayuda y también los medicamentos de psiquiatría, sobre todo de acuerdo a la sintomatología que presente el adicto. Consejería, ¿sí? Abordaje familiar, psicoterapéutico, rehabilitación ocupacional, estrategias educativas, ¿sí? De cómo, de cómo para abordar este tipo de pacientes es muy importante, es muy difícil también, ¿sí? Pero ya depende del mismo paciente, como les digo, no depende de otra persona más que ellos mismos. No depende ni del terapeuta, ni del papá, ni de la mamá. Depende de cómo él quiera mejorar, ¿sí? Porque si no da el primer paso, no va a mejorar nunca. Y cada vez se va a hundir más y más, ¿ya? Bueno, acá tenemos los estadios de proceso de cambio, ¿sí? Tenemos la precontemplación, ¿sí? La precontemplación. Son 7, ¿ya? ¿Cuáles son los estadios en el proceso de cambio por ejemplo, del alcoholismo? La precontemplación, la contemplación. En la precontemplación, el sujeto no es consciente de que su conducta es un problema, ¿sí? Entonces, no le importa si lo modifica o no, no le importa nada. En la contemplación ya el sujeto tiene conciencia de que existe el problema y empieza a pensar en la posibilidad de cambiar. En la preparación, el paciente toma la decisión de cambiar, ¿sí? Ya cuando hay acción, el sujeto realiza el cambio de conducta. En el mantenimiento, el sujeto actúa para consolidar el cambio y prevenir recaídas. La recaída no exactamente es un estadio, sino un regreso a un estado previo a la acción, ¿sí? Puede haber recaídas, pero después de esa recaída puede ayudar para que no lo vuelva a hacer nuevamente, ¿sí? Y la finalización, existen dudas sobre la existencia de este estadio, que representaría pues la extinción de la conducta adictiva, pero sí hay gente de que ha mejorado y de que ya no ha vuelto a consumir, eso sí, de que hay, sí hay. Pero de que han recaído un montón de veces y siempre dicen que van a dejar y no lo dejan, también hay. ¿Sí?
Entonces, esto es importante también, como cultura general, yo creo, los pasos para el proceso de cambio. Si van a ser psiquiatras, eso les van a enseñar. Bueno, los pasos para la intervención. El primer paso para una intervención familiar eficaz es que exista un grupo familiar dispuesto a confrontar de manera firme pero amorosamente al adicto. Para poder llevar a cabo una intervención familiar exitosa deben ensayarse las sesiones mediante las diferentes técnicas que existen, pues, ¿no? Que hacen los psicólogos. De esta manera podemos adherirnos con mayor afectividad a lo que realmente queremos decir y evitar ser. Casi siempre son intensos los sentimientos acumulados de impotencia y frustración en los familiares, porque no saben qué hacer con el familiar, tienen miedo, ¿sí? Llegan agresivos, encima llegan a pedir comida, plata, quieren dormir en cama, y no cualquier cama, algunos son exigentes, encima que no trabajan, ¿sí? Entonces, el poder familiar que tenga buena decisión, autoridad, estímulo, dinero, alimentación, vestuario y comunicación, afecto, esparcimiento, permisos, información, acuerdos, privaciones y límites. ¿Sí? La familia tiene que tener todo esto cuando está al frente de un paciente. Decisión. ¿Te vas o dejas de consumir o te vas? Acá no vienes así. Ahí es cuando ellos se dan contra la pared y dicen, cuando ya no tienen todo lo que les da, ¿sí? Y viven en la calle. Ahí es cuando dicen, ¿por qué si yo vivía en mi casa, tenía mi cuarto, me daban mi comida, estudiaba y ahorita vivo como cualquier cosa en la calle? Ahí es cuando se dan contra la pared y dicen, no, voy a cambiar, voy a mejorar, quiero volver a mi casa. Y por eso es que tiene que haber mucha decisión por parte de los padres, ¿sí? De la familia, para todos tener un mismo acuerdo y saber cómo actuar con un familiar adicto. ¿Ya? Entonces, chicos, hasta aquí son las dos clases que me faltaba, ¿sí? Bueno, me faltaba esta, la otra ya la di. Entonces, chicos, terminamos. Creo que mis teorías conmigo. Falta la última teoría con el doctor Jaime en la próxima semana. Psiquiatría de enlace, creo que es. Sí, doctora. Ajá, ya pues. Entonces, les voy a subir las diapositivas, ¿ya? Para que lo puedan estudiar. Ujú. Ya. Entonces, que les vaya muy bien, cuídense y que las preguntas pues va a ser en lo que he hecho énfasis, ¿sí? 7 preguntas que creo que tengo. Voy a tomar 4 de trastornos neurocognitivos y 3 de adicciones, ¿ya? Listo, doctora. Que les vaya bien, chicos, cuídense. Igualmente, doctora, gracias. Ya, hasta Gracias, luego. doctora, muy amable. Gracias, doctora.